Ok, pues vamos a responder la pregunta número 56. ¿Cuál opción describe en orden decreciente a los principales constituyentes del aire por la cantidad en la que están presentes? Recuerda que los gases más abundantes son dos. Primero el nitrógeno y luego le sigue el oxígeno, en ese orden de abundancia. Entonces, en las opciones de respuesta que tenemos aquí, vamos a buscar una en donde el nitrógeno esté al principio y el oxígeno esté después. Eso lo observamos en la opción C. Es la única opción en donde el nitrógeno aparece al principio, luego aparece el oxígeno y bueno, aquí mencionan también al azufre y al fósforo. Pero bueno, estos elementos químicos sí están presentes en el aire, pero en cantidades sumamente pequeñas. Así que aquí podemos decir que la opción correcta es el inciso C. Bien, pues vamos a continuar con más preguntas tipo examen. Vamos con la número 57. Los componentes del aire que se encuentran en mayor porcentaje son. Bien, pues esta pregunta es prácticamente la misma que en la pregunta anterior. Me están pidiendo pues cuáles son los gases más abundantes en el aire. Entonces, como mencioné anteriormente, el primero y más abundante es el nitrógeno y luego le sigue el oxígeno. Entonces, observando las opciones que tenemos aquí, pues vemos que la opción correcta sería el inciso B, el nitrógeno y el oxígeno. Bien, pues ahora vamos a responder preguntas tipo examen relacionadas con el tema de las reacciones de combustión. Vamos con la pregunta número 58. La combustión de combustibles fósiles genera emisiones de gases como el. Bueno, recordemos que nos referimos a combustibles fósiles como todos aquellos que se derivan del petróleo. Es decir, esto incluye a la gasolina, a la turbocina, a los distintos tipos de gases, incluyendo el gas LP. Son combustibles fósiles porque, bueno, recuerden que la teoría más aceptada para explicar el origen o la formación de estos combustibles pues es la descomposición de pues organismos que existieron hace muchísimo tiempo. Entonces, en esta pregunta nos están pidiendo pues uno de los gases que se producen en las reacciones de combustión. Aquí vemos en la opción A al CO2, al dióxido de carbono, en la opción B al nitrógeno, en la opción C al oxígeno, en la opción D al trióxido de azufre. Bueno, el nitrógeno y el oxígeno no pueden ser la respuesta correcta porque el nitrógeno y el oxígeno están presentes en el aire y no son producto de la combustión. Más bien, el oxígeno pues es un reactivo en las reacciones de combustión. Ahora, nos queda la opción A y la opción D. Ahora, aquí aclaro, en el inciso D, donde tenemos al trióxido de azufre, realmente también es un gas que se produce en las reacciones de combustión, derivado pues, de los combustibles fósiles. Sin embargo, entre el dióxido de carbono, que es el inciso A, y el trióxido de azufre, que es el inciso D, el gas, digamos, preponderante como un producto de reacciones de combustión es el dióxido de carbono, el CO2. Entonces, el CO2 se produce prácticamente en todas las reacciones de combustión. Entonces, en este caso nos vamos a quedar con la opción correcta, marcada como el inciso A. El CO2 es uno de los productos de las reacciones de combustión. Bien, entonces ahí tenemos la opción correcta, esa. Bien, continuamos con la pregunta número 59. El monóxido de carbono reacciona con el oxígeno para dar, bueno, esto lo vimos en la diapositiva anterior, mencioné que el monóxido de carbono
se forma en reacciones de combustión incompletas. Pero también mencioné que el monóxido de carbono reacciona rápidamente con el oxígeno que está presente en el aire y lo que se forma ahora es el dióxido de carbono, el inciso B, el CO2. Entonces, esa es la respuesta correcta. Ok, vamos a responder pregunta número 60. ¿Cuál de las siguientes reacciones es de combustión? Recuerda que si se trata de una reacción de combustión, debemos de tener un combustible, lo que se quema, debemos de tener al comburente, que sería el oxígeno, y además, si se trata de una reacción de combustión completa, en el lado de los productos, es decir, en el lado derecho de la reacción química, debemos de obtener CO2, dióxido de carbono, y también debemos de obtener agua. Entonces, enfocándonos a esto último que acabo de mencionar, podemos descartar las opciones A y C. ¿Por qué razón? Porque en el lado de los productos no encontramos al dióxido de carbono. En la opción C sí encontramos el vapor de agua, pero no se está produciendo dióxido de carbono. Entonces descartamos las opciones A y C. Nos quedamos con las opciones B y D. En ambos casos, en el lado de los productos, tenemos dióxido de carbono y agua. Sin embargo, tenemos que fijarnos en los reactivos. Recuerda, debemos de tener un combustible combinándose químicamente con el oxígeno. Entonces, si nos fijamos, la opción B, tenemos la fórmula del metano, el CH4, que es un combustible, y tenemos al oxígeno en el lado de los reactivos, tenemos al comburente. Entonces, esto implica que la opción B está representando a una reacción de combustión, mientras que en la opción D se encuentra el bicarbonato, bueno, el ácido carbónico, perdón, pero no tenemos al oxígeno como comburente. Entonces, la opción D la descartamos y nos quedamos con que la opción correcta es el inciso B, que sí está representando a una reacción de combustión, ya que tenemos el combustible, que es el metano, combinándose químicamente con el comburente, que es el oxígeno, y se obtienen los productos dióxido de carbono y vapor de agua. Ok, pues vamos a responder una pregunta tipo examen relacionada con el tema de reacciones de óxido-reducción. Esta es la pregunta marcada como número 63 y tenemos esto. En la siguiente ecuación química y tenemos la reacción del carbono más el ácido nítrico que produce dióxido de nitrógeno más dióxido de carbono más agua. Bueno, en esta pregunta no nos encontramos de hecho de manera explícita el requerimiento, la pregunta, o sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos tenemos que basar en las opciones de respuesta. En la opción A dice el carbono se reduce, en la opción B el carbono es un agente oxidante, en la opción C el nitrógeno se reduce, en la opción D el nitrógeno se oxida. O sea, lo que tenemos que hacer aquí pues es identificar cuál elemento se está oxidando, cuál elemento se está reduciendo o cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor. Entonces, para eso vamos a necesitar determinar los números de oxidación de cada uno de los elementos que participan en la reacción química. Entonces, por eso es muy importante el video anterior en donde vemos cómo calcular los números de oxidación. Bien, en esta ecuación química, en el lado de los reactivos, vemos al elemento carbón. Aquí el átomo de carbono está solito, no está combinado con otro átomo y cuando sea así, se le asigna un número de oxidación 0, a menos que se encuentre escrita otra carga eléctrica. Pero bueno, siempre que un elemento esté solito, sin combinarse con otro elemento, asumimos que su número de oxidación es 0. Bien, ahora
Vámonos al lado de los productos. Vámonos en donde está el dióxido de carbono, CO2. Aquí me fui a este compuesto porque es el que tiene carbono y ya puse que el número de oxidación del oxígeno es -2. Recuerda que es el único número de oxidación que tiene. Y pues hay 2 átomos de oxígeno, así que tengo que multiplicar 2 por -2 y el resultado es -4. Entonces, para que la resta dé 0, el número de oxidación del carbono debe de ser +4. Así se cumple que +4 menos 4 da como resultado 0. Entonces, ¿qué le está pasando al carbono? Lo vemos aquí. El carbono está cambiando de tener número de oxidación 0 a tener número de oxidación +4. En otras palabras, el número de oxidación está aumentando. Aumentó al pasar de 0 a 4. Entonces, esto significa que perdió electrones. Por lo tanto, puedo decir que el carbono se está oxidando. Y si el carbono se oxida, entonces se trata del agente reductor. Si vemos en las opciones de respuesta, en la A dice el carbono se reduce. Eso no es verdad. Ya vimos que el carbono se oxida. En la opción D, B de buenos, perdón, dice el carbono es un agente oxidante. Y no, acabamos de ver que se trata del agente reductor. Entonces, descartamos como opciones correctas las opciones A y B. Entonces, la respuesta tendrá que ver con el nitrógeno. Así que, para determinar los números de oxidación del nitrógeno, regresamos a la ecuación química y vamos con el ácido nítrico, donde recuerda, el hidrógeno que va al principio tiene número de oxidación de +1 y también nos ayudamos el oxígeno que nada más tiene número de oxidación -2. Pero hay 3 átomos de oxígeno, entonces tenemos que multiplicar. 3 por -2 da -6. Así que, si ya tenemos que de los 3 oxígenos es -6, el nitrógeno tiene que ser +5, porque así al sumar 1 más 5 da 6, -6 da 0. Se cumple el hecho de que la resta de 0. Ahora, vámonos al lado de los productos, donde tenemos al dióxido de nitrógeno. Hay 2 oxígenos, cada oxígeno con -2, entonces el total sería -4, y esto implica que el número de oxidación del nitrógeno sería +4, porque así 4 menos 4 es 0. Entonces lo que observamos aquí es que el nitrógeno está cambiando de número de oxidación +5 a número de oxidación +4. Es decir, su número de oxidación está disminuyendo. Entonces, esto significa que el nitrógeno se reduce porque su número de oxidación está disminuyendo. Recuerda que si el número de oxidación disminuye, está ganando electrones. Entonces, solo nos quedaban las opciones C y D y sabemos que el nitrógeno no se está oxidando. Entonces, esto implica que la opción correcta es el inciso C. El nitrógeno se reduce. Bien, para ilustrar el proceso de balanceo, vamos a resolver unas preguntas tipo examen. Vamos con la pregunta número 64. La reacción de combustión del D-gliceraldehído está representada por... Bueno, tenemos aquí la representación de los reactivos de esta ecuación química, que es una reacción de combustión debido a que, bueno, en este caso el gliceraldehído estaría actuando como un combustible y, bueno, combinándose con el oxígeno como comburente. Bueno, la fórmula que nos representan aquí es una fórmula de líneas que podemos considerar como desarrollada o estructural. Sin embargo, en las opciones de respuesta lo que tenemos pues son las fórmulas condensadas, en donde nada más nos muestran pues cuántos átomos de cada elemento forman parte del compuesto. Entonces, nos están pidiendo esto,
La ecuación balanceada para esta reacción es. Bien, aquí vamos a aplicar pues todos los pasos del método de balanceo por tanteo. Sin embargo, posteriormente veremos cómo podemos adivinar la respuesta correcta con mayor rapidez. Pero bueno, primero vamos a ver el paso a paso, cómo es que se debe de hacer. Bien, acabo de transcribir aquí la ecuación química. Esta ecuación es equivalente, estoy mostrando a los reactivos, a los productos, pero con fórmulas condensadas. Entonces, vamos a comenzar así. Vamos a contar cuántos átomos hay en reactivos, cuántos átomos hay en productos. También observo que en esta reacción química no hay metales, tampoco hay metaloides, únicamente hay elementos no metálicos. Entonces, vamos a comenzar con el carbono y vamos a contar cuántos átomos de carbono hay en el lado de los reactivos. Entonces, en el lado de los reactivos, a la izquierda de la flecha, pues observamos que aquí hay 3 átomos de carbono. Mientras que si nos vamos al lado de los productos, aquí está el átomo de carbono, no hay ningún subíndice alrededor de su símbolo, entonces solamente hay un átomo de carbono. Esto implica que el átomo de carbono no está balanceado. Nos hacen falta átomos de carbono en el lado de los productos. Entonces, para balancear a los átomos de carbono, vamos a poner un coeficiente 3 al principio de la fórmula. Recuerda que estos coeficientes solo se pueden escribir al principio de la fórmula y afectan a todos los elementos que estén delante, que formen parte de esa fórmula, por supuesto. Entonces, ese coeficiente no lo podemos escribir en medio, ni lo podemos escribir al final, y tampoco podemos modificar los subíndices. Por lo tanto, aquí tenemos a 3 átomos de carbono. Entonces, con eso, bueno, ya tachamos esto, ya no es solamente un átomo, ya tenemos 3, y entonces con eso el número de átomos de carbono ya sería el mismo, el carbono ya estaría balanceado. Bien, vamos a continuar con otro elemento. Ahora vamos a balancear al hidrógeno y vamos a contar cuántos átomos de hidrógeno hay en el lado de los reactivos. Aquí en la fórmula del gliceraldehído lleva su índice 6. Entonces, esto significa que tenemos 6 átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos. Ahora, si contamos los hidrógenos en el lado de los productos, pues observamos que solamente hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno no está balanceado. Nos hacen falta átomos de hidrógeno en el lado de los productos. Así que aquí debemos de poner un coeficiente. ¿Qué coeficiente? El 3. ¿Por qué? Porque ese coeficiente multiplica también al subíndice. Entonces se hace 3 por 2 da 6. Tenemos ya con eso 6 átomos de hidrógeno en el lado de los productos, ya no son 2, y con eso el número de átomos de hidrógeno estaría balanceado. Bien, ahora vamos con los oxígenos. Vamos a contarlos en el lado de los reactivos. Aquí observamos que hay 3 átomos de oxígeno aquí, más 2 átomos de oxígeno aquí. Entonces tenemos 5 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos. Si contamos en el lado de los productos, aquí tenemos que multiplicar en el caso del dióxido de carbono. 3 por 2 da 6, son 6 átomos de oxígeno. Y en el caso del agua tenemos 3 átomos de oxígeno más. Entonces, en total, tenemos 9 átomos de oxígeno en el lado de los productos. Así que ahora nos hacen falta oxígenos en el lado de los reactivos. Pero bueno, considerando que ya tenemos 3 oxígenos en el gliceraldehído, entonces solamente vamos a agregar coeficiente 3 al lado del oxígeno. Así al multiplicar 3 por 2 hay 6 átomos de oxígeno aquí, más los 3 átomos de oxígeno en el gliceraldehído, pues tendremos ya un total de 9. Y con eso, pues observamos que ya toda la reacción estaría balanceada,
porque ya tenemos el mismo número de átomos en reactivos y en productos para cada uno de los elementos químicos que participan en la reacción. Así que comparando esta ecuación química con las opciones de respuesta, pues nos damos cuenta que la opción correcta sería el inciso A, que corresponde a los coeficientes que acabamos de encontrar en este balanceo por tanteo. Ok, para que te vuelvas experto en esto de identificar cuál ecuación está balanceada, vamos a responder otra pregunta tipo examen que sería la número 65, que dice: la combustión del butano se lleva a cabo en nuestros hogares para calentar los alimentos y el agua. ¿En cuál inciso se muestra la reacción balanceada de esta combustión? Entonces, la primera fórmula corresponde al butano, pero está representado como una fórmula semidesarrollada. Se está quemando en presencia de oxígeno y se obtiene dióxido de carbono y agua. Bien, entonces también vamos a contar cuántos átomos hay en reactivos y cuántos átomos hay en productos. Pero esta vez me voy a basar en las opciones de respuesta y únicamente voy a contar los átomos de oxígeno. Ese es precisamente el tip. Ya en la pregunta anterior vimos el paso a paso, o sea, todo el procedimiento para balancear por tanteo, pero en esta pregunta vamos a ver cómo adivinar la respuesta únicamente contando átomos de oxígeno. Si los átomos de oxígeno están balanceados, la reacción química está balanceada. Claro, si el oxígeno no está balanceado, entonces la reacción no está balanceada. Pero vamos a basarnos en las opciones de respuesta. Entonces, vamos a comenzar con la opción A y, como dije, vamos a contar únicamente oxígenos. Entonces, en la opción A, número de oxígenos en el lado de los reactivos, multiplicamos coeficiente 3 por subíndice 2. 3 por 2 da 6 oxígenos en reactivos. En productos hay oxígenos en el dióxido de carbono y oxígenos en el agua. Entonces aquí se multiplican 4 por 2, hay 8 oxígenos aquí, y tenemos 5 oxígenos en el agua, entonces son 8 oxígenos más 5, tenemos 13 átomos de oxígeno en el lado de los productos para la opción A. Entonces, esto significa que la opción A no es respuesta, no están balanceados los átomos de oxígeno. Entonces, vamos a probar con otra opción. Vámonos con la opción B. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar cuántos átomos de oxígeno hay en reactivos y cuántos hay en productos. Bueno, aquí en la opción B, en el caso del butano, vemos que hay solamente en esta parte, donde dice 13 medios de O2. Para saber cuántos átomos de oxígeno hay aquí, se va a multiplicar el subíndice 2 por el numerador 13, 2 por 13 da 26 y luego dividimos entre 2. 26 entre 2 da 13, es decir, hay 13 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos. Ahora vámonos a productos. Tenemos en el dióxido de carbono coeficiente 4, multiplicamos 4 por 2 da 8 oxígenos, más 5 oxígenos aquí, tenemos 13 oxígenos en productos. Entonces, aquí nos damos cuenta que en la opción B, el número de átomos de oxígeno está balanceado. Hay 13 oxígenos en reactivos y hay 13 oxígenos en productos. Entonces, con esto podemos concluir que la opción correcta es el inciso B. Esa ecuación se encuentra balanceada. Bien, pues vamos a resolver estas preguntas tipo examen para que pues domines todos los contenidos que estamos estudiando. Vamos a responder aquí varias preguntas. Vamos a comenzar con la marcada como número 66. ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponden a los contaminantes primarios del aire? Recuerda, son los que permanecen en el aire tal y como fueron emitidos, no se forman por reacciones químicas que ocurran en el aire. Entonces, ¿cuáles son de los que tenemos aquí?
En la opción A se menciona al agua, al nitrógeno y al oxígeno, que bueno, estas sustancias no son contaminantes, así que las descartamos. En la opción B tenemos al monóxido de carbono, dióxido de carbono y ozono, pero el ozono no es un contaminante primario, es un contaminante secundario. Entonces descartamos la opción B, nos vamos a la opción C. Está un óxido de azufre, el dióxido de azufre. Tenemos también al dióxido de carbono, CO2, y está CnH2n más 2. Bien, este se trata de un hidrocarburo, pero aquí sí, en la opción C, el dióxido de azufre, dióxido de carbono y los hidrocarburos sí son contaminantes primarios del aire. Si nos fijamos en la opción D, aparece N2, no es un contaminante del aire, normalmente está presente ahí. El argón es un gas noble, el monóxido de carbono sí es un contaminante, pero bueno, en la opción D no todas las sustancias mencionadas son contaminantes. Y entonces nos quedamos con la opción C, el dióxido de azufre, dióxido de carbono e hidrocarburos sí representan a contaminantes primarios del aire. Bien, vamos ahora con la pregunta 67. Los contaminantes secundarios son el resultado de la reacción química de los primarios. Al formarse causan efectos nocivos en las capas atmosféricas y consecuentemente a los seres vivos. ¿Cuál de los siguientes compuestos afecta la capa de ozono? Recuerda, lo mencioné específicamente y aquí se están refiriendo a los clorofluorocarbonos, CFC. Dentro de este grupo se encuentran los freones usados en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado. Así que la opción correcta es la B, son los causantes del agujero en la capa de ozono. Bien, vamos con la pregunta número 68. El ser humano realiza diversas actividades que incrementan drásticamente los niveles de contaminación en el planeta. Como ejemplo de ellas tenemos las de origen industrial, el humo o plomo, agrícola como los fertilizantes y urbana como la basura. Relaciona las siguientes columnas reflexionando en lo anterior. Es decir, aquí vamos a utilizar la lógica para identificar cuáles son las fuentes de los contaminantes del aire. A ver, veamos. Vamos por la segunda columna, en donde en el inciso A mencionan a los pesticidas. A los pesticidas se usan en los campos de cultivo para eliminar plagas. Entonces, los pesticidas tienen un origen agrícola. Esto significa que uno debe de ir con A. Si es así, entonces podemos descartar las opciones B y D. Ahora, en el inciso B tenemos metales pesados. Los metales pesados no son comunes. Ahí, recuerda, encontramos al plomo, al mercurio. Y los metales pesados entonces se utilizan con mayor frecuencia ¿en dónde? En las industrias. Entonces, 3 debe de ir con B. Y ya por default, entonces, urbano, el 2, debe de corresponder con residuos fecales, que es una consecuencia precisamente del incremento de población en las ciudades. Entonces, de acuerdo con esto, dado que 1, agrícola va con A, pesticidas, 2, urbano va con C, residuos fecales, y 3, industrial va con B, metales pesados, entonces la opción correcta es el inciso A. Bueno, pues continuamos con más preguntas tipo examen. Vamos con la número 69. ¿Cuál es la reacción química que representa mejor la acción de la lluvia ácida sobre el mármol? Bien, esto lo mencioné cuando dije que además de que el ácido sulfúrico afectaba a la salud de todos los seres vivos, también afectaba a la infraestructura. Y hablé particularmente del caso del mármol, que contiene carbonato de calcio.
Entonces, de acuerdo con eso, y considerando que la lluvia ácida tiene ácido sulfúrico, H2SO4, entonces vemos en la opción A, está el ácido sulfúrico, H2SO4, más carbonato de calcio presente en el mármol, y se genera sulfato de calcio, que se desprende, que causa las picaduras, agua y dióxido de carbono. Entonces, pues ya no sigo buscando más. La opción correcta es el inciso A. Bien, continuamos con la número 70. ¿Cuál de las siguientes reacciones se realiza durante la lluvia ácida? Bueno, en la pregunta anterior vimos la reacción en la cual resulta afectado el mármol debido a la lluvia ácida. En la pregunta 70 simplemente nos piden una reacción que ocurre durante la lluvia ácida. Si vemos en la opción A, tenemos el caso del dióxido de nitrógeno, un óxido no metálico, combinándose con el agua y generando a dos oxiácidos, al ácido nítrico y al ácido nitroso. Recuerda que además del ácido sulfúrico, el otro causante de la lluvia ácida es el ácido nítrico y ácido nitroso. Entonces, con esto también podemos determinar que la opción correcta es el inciso A. Bien, vamos con la número 71. Los contaminantes del efecto invernadero pueden ser compuestos como NO, monóxido de nitrógeno, NO2, dióxido de nitrógeno, N2O3, trióxido de dinitrógeno. Para estos compuestos se puede afirmar que, bueno, en el planteamiento no tenemos una pregunta en particular, así que debemos de explorar las opciones. Veamos qué dice la opción A. El de mayor masa molar es NO, monóxido de nitrógeno, mientras que NO2 tiene la menor masa molar. Ok, entonces de acuerdo a esta opción, lo que nos están pidiendo es identificar cuál compuesto tiene la menor masa molar, cuál compuesto tiene la mayor masa molar. Pero como los compuestos que se mencionan aquí, todos contienen únicamente nitrógeno y oxígeno, realmente no necesitamos calcular la masa molar para cada uno de ellos. La forma más sencilla para identificar pues cuál tiene menor masa molar y cuál tiene mayor masa molar es el de menor masa molar debe de tener menos cantidad de átomos y el de mayor masa molar debe de tener mayor cantidad de átomos. Entonces, si nos fijamos, el NO, el monóxido de nitrógeno, tiene menos cantidad de átomos. Tiene un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno, o sea, solo tiene dos átomos. Y el que tiene más átomos es el trióxido de dinitrógeno, porque hay dos átomos de nitrógeno y tres átomos de oxígeno, o sea, 5 átomos en total. Entonces, esto implica que el de menor masa molar es el NO y el de mayor masa molar es el N2O3. Entonces, esto nos lleva a que la opción correcta es el inciso C. El de mayor masa molar es N2O3, mientras que NO tiene la menor masa molar. Entonces, ahí está ya nuestra opción correcta, que es el inciso C.